el aire ecológicamente puro y la experiencia de muchos años que es inapreciable. Según los apicultores, así son las condiciones más importantes para llegar a tener la miel útil y sabrosa que se llama Raznatravia. Los colmenares, donde viven las abejas, están situados en el bosque, muy lejos de la ciudad grandísima con sus ruidos. Esta zona es ecológicamente pura, aquí todo es verde, no hay nada más que la naturaleza. Es un distrito forestal, solo animales viven aquí y nadie más. Yuri Panamarev, que es un ovejero con la experiencia de muchos años, lleva 40 años practicando su oficio predilecto. Él dice que la presencia de plantas melíferas buenas es la garantía de tener un producto de calidad. El polen de flores, que se recoge en los lugares ecológicamente puros, es muy útil. Este polen contiene casi todos los elementos del sistema de Mendeleev. Hay mucho meliloto, que se considera el patrón de la miel en general. En estas tierras hay tilos, acacias y moscones con sáceres, que producen un néctar dulce de flores. Aún los campos alrededor del colmenar se plantan con las hierbas melíferas. Los campos son vastos y están fuera del alcance de las abejas. Aquí hemos plantado facelia, una hierba melífera que puede producir un montón de la miel. La miel Raznatravia se distribuye en cafés y restaurantes de la ciudad de Kharkov. También se puede comprarla en la cadena de los supermercados Target. Ahora estoy comprándola para un amigo mío. Está enfermo un poquito y, como se sabe, la miel es la mejor medicina. Por eso, para él y para mí, yo tomo la miel precisamente de esta empresa. Como soy madre, para mí es muy importante para que mi hijo consume un producto ecológicamente puro. Nosotros compramos la miel de esta marca. A mí la miel de esta empresa me gusta mucho. Es sabrosa, no hay sabores secundarios. En general, la miel es un producto perfecto para la salud. Nos gusta y nuestra familia la consume. Por el momento, la miel Raznatravia se puede comprarla solamente en Kharkov, pero ulteriormente se planifica exportarla por toda Ucrania, así como por los países de la URSS antigua y países extranjeros.